Ya, ahí estoy grabando. Ya, entonces, habíamos quedado en la conducción, no, perdón, en el arco reflejo, y el arco reflejo lo que hacía esencialmente era explicar cómo funcionaban las neuronas cuando tenían que ejecutar un acto reflejo, ¿ya? Entonces, hacen una ruta más corta, en cierta forma, en donde el receptor envía la señal nerviosa hacia la médula espinal, pero en una neurona bien particular se da una vuelta más corta, ya sin llegar al encéfalo, sin llegar al centro que va a interpretar la información del receptor, y genera una respuesta rápida en el músculo o en algún efector. Normalmente la respuesta rápida es que si ustedes se pincharon sorpresivamente, el músculo les hace retirar el brazo para que no se sigan, o la mano para que no se sigan pinchando, ¿ya? Ese es como el mejor ejemplo de acto reflejo, ¿bien? Y hay otros actos reflejos también que son un poco más rápidos. Por ejemplo, cuando ustedes inhalan polen y se activa el reflejo de estornudo, no lo pueden controlar porque esa es una característica de los reflejos y llegan y lo activan lógicamente para tratar de sacar esto que está molestando en la nariz, ¿ya? Recordemos entonces que tenemos dos divisiones, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, el encéfalo, que es el encargado de interpretar la información, ya sea motora, de movimientos, la sensitiva, que está asociada a los órganos de los sentidos, ¿ya? Y la asociativa, ya que está en la parte frontal junto con la motora, pero la parte asociativa es mucho más compleja, por lo menos para nosotros los mamíferos, y nosotros los homínidos, ya en este caso los monos o el hombre, es mucho más complejo en la asociatividad que tiene o las interacciones sinápticas que se llevan a cabo en la parte frontal del encéfalo, ¿ya? Por eso podemos pensar con una profundidad mucho mayor y tener un acto reflexivo, cosa que muchas veces otros mamíferos y el resto de los animales, lo único que hacen es que actúan en base a impulsos rápidos. ¿Ya? Si el gato, por ejemplo, tiene hambre, pide de comer. Si el perro ve una molestia, ladra. Relativamente sencillo, ya no hay una interpretación de información para decir, no, esto no es conveniente, mejor no lo hago. La médula espinal conduce información, como ya lo habíamos mencionado, la información puede ser ascendente porque va hacia el encéfalo y descendente porque baja del encéfalo hacia el músculo o la musculatura. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener claro que tenemos dos tipos de neuronas, las neuronas sensoriales, que son las que llevan la información ascendente hacia el encéfalo, y las neuronas motoras que bajan la información desde el encéfalo hacia la placa motora, o sea, la musculatura. ¿Ya? Y ahí tenemos dos tipos de sistema nervioso que controla la musculatura. La musculatura autónoma, de la cual no tenemos control, y ahí tenemos el músculo liso, por ejemplo, o los órganos internos, ¿ya? Y también la musculatura esquelética, que está asociada a los huesos y que nos permite movernos de forma voluntaria. ¿Ya? En el sistema nervioso involuntario, la parte que está asociada a la musculatura lisa, a los órganos, tenemos dos divisiones, que es la simpática y la parasimpática. La simpática es la que nos mantiene despiertos, las que nos mantiene activos, las que nos mantienen en una etapa de estrés, cuando, por ejemplo, y ahí vuelvo a repetir o a manosear este ejemplo que ya he dado hartas veces, cuando, por ejemplo, van pasando por un callejón oscuro y les da miedo, ya es el sistema simpático, es ese miedo que en cierta forma no pueden controlar, ya, esto es directamente asociado de parte del sistema nervioso autónomo, y todos los órganos pasan por una tensión, por un pequeño momento, y después, lógicamente, cuando se dan cuenta y cruzan el callejón que no pasó nada, y esperemos que siempre sea así, eh, se activa el sistema nervioso parasimpático para desactivar estos sistemas de estrés, ¿ya? Porque en realidad no hubo lucha, no hubo huida, ¿ya? Y cambia por completo. Recordemos las neuronas, que son las hoy día vamos a repetir un poco más de la neurona. Las neuronas son las células nerviosas por excelencia, tienen la capacidad de ser excitables, o sea, conducen un impulso nervioso, ¿ya? Y las células gliales, que son las compañeras de las neuronas, son mucho más pequeñas en tamaño. Teníamos 5 tipos, ya que habíamos hablado particularmente de los oligodendrocitos, de las células de Schwann, ¿ya? El oligodendrocito y en la célula de Schwann secretan lo mismo, la mielina que recubre el canal del axón de la neurona, que lo vamos a ver hoy día, por eso lo menciono. Y lógicamente el oligodendrocito actuando en el sistema nervioso central y la célula de Schwann actuando en el sistema nervioso periférico. Hay que tener cuidado con esa dualidad, ya, porque me la pueden consultar para que yo me confunda fácilmente.
De la neurona vamos a considerar que la neurona tiene tres partes, en realidad tiene varias partes en su estructura, pero vamos a considerar el cuerpo neuronal, que es la cabeza, ya muy similar a una mano, normalmente se dibuja con unos bracitos, ¿ya? Una prolongación bien larga, ya un bracito más largo que se prolonga bastante, que es el canal axónico por donde se conduce este impulso, que actúa, por así decirlo, como un cable eléctrico, ¿ya? Y la parte terminal, ¿cómo se llama? O las dendritas, o el telodendrón aparece en algunas partes también. La parte terminal del canal axónico, que es en donde se va a saltar el impulso nervioso, se va a conducir hacia otra neurona. Ya. Esencialmente eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ya, hoy día vamos a ver cómo funciona. O sea, hasta el momento hemos visto o hemos descrito anatomía del sistema nervioso, ¿ya? De aquí en adelante vamos a empezar ya a meternos en un tema un poquito más complejo, que es la función del sistema nervioso, y es cómo se conduce el impulso nervioso en estos dos fenómenos que hay, que es el potencial de reposo, cuando la neurona está en un estado de descanso, el nombre lo indica, de reposo, ¿ya? Y el potencial de acción, que explica cómo funciona la neurona y cómo se conduce el impulso nervioso a través del canal axónico, ¿ya? Es cortita la diapositiva, pero voy a hablar mucho, ¿ya? Así que lo mismo de siempre, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, traten de decírmela al tiro o atajarme nomás, porque yo no me doy cuenta cuando me pongo a hablar, y muchas veces se me pasa hasta la hora hablando, ¿ya? Así que si tienen alguna consulta con alguna palabra o alguna definición, o quieren que repita algo que ya había dicho en alguna clase anterior, me dicen nomás, porque como les digo, puede ser que se me arranque la moto y me ponga a hablar nomás, ¿ya? Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver las propiedades eléctricas de la membrana plasmática que tienen las neuronas. ¿Ya? La membrana plasmática de las neuronas es bien particular porque la composición en sí es la misma de cualquier otra célula, pero tiene la capacidad de las neuronas de cambiar su carga eléctrica, ¿ya? La diferencia con una célula normal que no puede hacerlo. Por ejemplo, una célula epitelial, si ustedes la someten a un choque eléctrico, lo más seguro es que la célula se muera, ¿ya? Por muy pequeño que sea ese choque eléctrico, ¿ya? Simplemente no va a conducir un impulso, en resumidas cuentas. A diferencia de la neurona, que sí es capaz de hacerlo, o sea, es capaz de tomar el impulso, tratar de emularlo, conducirlo y pasarlo a otra célula, cosa que lógicamente una célula convencional, como les decía, no va a hacer o no puede hacer, ¿ya? Posiblemente se despolarice, pero nunca va a poder repolarizarse, y al no repolarizarse posiblemente se muera. Hay otras células que se despolarizan y repolarizan, ¿ah? Pero sin conducir un impulso eléctrico así tan fuerte como la neurona, como el ovocito, ¿ya? Para tratar de como matar a los espermatozoides que lo están atacando y quedarse con uno solo en su interior, y activa unos mecanismos bien particulares que son símiles, no son iguales, son símiles a la conducción inicial del impulso nervioso. Ahí se conectó Ignacio. Ignacio, estoy grabando la clase, así que ahí podéis ver después la parte inicial, que en realidad era nada más que una mera introducción de lo que habíamos visto antes, ¿ya? Sí, Y profe. aparte de eso, vamos a ver las propiedades del impulso nervioso. Ya el impulso nervioso tiene 3, 4 grandes características que siempre se preguntan, son bastante simples, los ejercicios que les coloqué son bastante típicos, por lo tanto lo más común es que si les preguntan esta parte particular del impulso nervioso sea de esta forma, ¿ya? Yo creo que si han hecho ejercicios de este contenido, lo más seguro es que lo hayan visto, ¿ya? Lo más seguro es que hayan visto un ejercicio similar. Bien, este es un ejercicio, yo creo que esta figura todo el mundo la ha visto, ¿eh? Este típico gráfico donde se dibuja una montañita, un leve valle y todo esto simbolizado con letras, ¿ya? Recuerden que el primer ejercicio es para precalentar, no quiero la respuesta, léanlo y fíjense si es que sale la respuesta así como así, ¿ya? Si no sale no importa, porque lo ideal es que la puedan contestar con lo que vamos a ver ahora. ¿Se habían encontrado con un ejercicio así? ¿Con esta figura? ¿O la figura la reconocen? Oh, se me fue. Perdón. Ahí sí. Sí, profe. Sí, la habían visto, ¿no es cierto?
Y es típica pregunta del sistema nervioso este gráfico. Ya, ahora este gráfico tiene varios componentes que después más adelante vamos a desarmar para que ustedes puedan saber qué es lo que ocurre en R, qué es lo que ocurre en S, en T, en U y en B. De tal forma que una pregunta como la que le están haciendo ahora, ¿ya? Donde prácticamente le están preguntando cada etapa, ustedes puedan determinar fácilmente cuál es cuál. ¿Ya? No se Profe, la estresen. pantalla se puso verde. Cuénteme. Dime, Luna. La pantalla se puso verde. No te escuché, dime de nuevo. La pantalla se puso verde. Ah, ya. Ya, voy a dejar de compartir porque dice que me suele pasar eso. Se deja de compartir y compartimos de nuevo. ¿Ahí sí? ¿Se ve o no se Sí, ve? Ya, sí, perfecto. sí. De hecho, ¿saben qué voy a hacer? Siempre dejo el WhatsApp abierto por si alguien me escribe o uno de ustedes me escribe. Voy a preocuparme el teléfono. No. Ahí no debería volver a molestar. Si vuelvo a molestar, más. Ya, vamos entonces a la primera etapa de este gráfico, para después poder contestar este ejercicio, que es efectivamente el potencial de reposo. A ver, el potencial de reposo se tiene que interpretar como el estado normal de la célula. Ya, técnicamente todas las células están en un potencial de reposo, incluyendo la neurona. Y lo más seguro es que sea muy similar al que tiene la neurona como tal. ¿Ya? Aquí lo que tienen que quedar claro es que el potencial de reposo lo que hace es demostrar o ejemplificar, ¿ya?, el estado en el que la neurona espera un impulso nervioso y no lo está conduciendo. Y esto se debe esencialmente a las cargas eléctricas que tiene la neurona tanto en el medio externo o la cara más externa, hacia la parte de afuera, por así decirlo, y el medio interno. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que recordar, permiso, voy a usar una imagen que tengo más acá atrás, que la neurona se compone de esta forma, en tres grandes partes. La cabeza o el soma neuronal o el cuerpo neuronal, en donde está el núcleo, los organelos, y estos como bracitos que son las dendritas que se conectan con otra neurona. El canal axónico, ya que es toda esta estructura bien larga, y ustedes pueden ver aquí que es bastante extenso, que algo habíamos dicho que los canales, por ejemplo, axónicos del sistema nervioso periférico se pueden cortar y estos van a volver a regenerarse, ya se va a volver a formar el canal axónico. Por lo tanto, por ejemplo, si yo me corto un dedo y tal cual me corto un dedo, puede o existe la posibilidad de que si lo alcanzo a agarrar, lo coloco en frío, me voy al hospital y me operan al tiro, lo más seguro es que el dedo, al hacer el injerto, esta estructura, el músculo posiblemente se va a pegar fácilmente, el hueso también, como una buena fractura que es. Y las neuronas también. ¿Ya? Lo más seguro es que los canales axónicos vuelvan a juntarse y a fusionarse. ¿Ya? Porque el canal axónico del sistema nervioso periférico puede hacerlo. En el sistema nervioso central es más complejo que puede ocurrir porque están más apretadas las neuronas. Lo más seguro es que mueran muchas de un día. ¿Ya? Entonces tenemos este canal axónico que es un canal bien largo, ¿ya? Y tenemos la parte extrema, que es lo que mencionaba yo, las dendritas o telodendrona, y puede que aparezca con todo esto, con esos dos nombres. Pero en resumidas cuentas, esto se conecta con otra neurona que es muy similar a esta posiblemente, ¿ya? Si yo tomo una porción del axón y la maximizo, por así decirlo, me voy a encontrar que aquí tengo la membrana plasmática del axón, de hecho aquí menciona la membrana plasmática del axón, el medio interno o interior del axón y el exterior del axón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el exterior del axón dice que es negativo. Todas las células en su interior son negativas, todas, ¿ya? Todas, sin excepción alguna. ¿Ya? Mencionen cualquier célula y lo más seguro es que sea negativa en su interior. Solo una célula es capaz de volverse positiva y recuperar su carga sin morirse. ¿Ya? Lo más seguro es que si una célula de la mano, como le había hecho mención, se somete a un potencial determinado de cambio de carga eléctrica o cambio de carga iónica, lo más seguro es que no pueda recuperarse y se termine muriendo. La neurona puede hacer. Y la parte externa del axón, que es por así decirlo el líquido intersticial, el líquido muscular o intramuscular, etcétera, porque piensan que la neurona va a estar conectada a algo, va a estar en alguna parte de nuestro cuerpo, no es un cable eléctrico absolutamente aislado. El exterior del axón es positivo, ¿ya? Y normalmente, vuelvo a repetir, todas las células son negativas adentro y positivas afuera, ¿ya? En este caso, la carga eléctrica positiva se debe esencialmente, y aquí se visualiza, a los iones sodio. Por lo tanto, el medio externo es positivo porque hay sodio, y el sodio es positivo.
¿ya? Y el medio interno, y aquí hay una clásica confusión y muchas veces se genera esta confusión, que miren cómo es adentro. Dice que es negativa, pero si ustedes suman y cuentan, ¿qué ven más adentro, positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿De qué color se ve el positivo? ¿De qué color es el positivo? El que predomina. Verde y azul. Ya, perfecto. Es verde. ¿Y a qué ion está asociado, de acuerdo a la simbología que tenemos acá? ¿Qué ion debería ser ese positivo verde? Potasio, ¿no es cierto? De hecho, ahí aparece iones potasio o iones K. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces se dice, el interior del axón o el interior de la célula es negativo por culpa del potasio. No, porque el potasio es positivo. Entonces, ustedes pueden decir, pero profe, si usted me está diciendo que es negativo y me está diciendo que hay más potasio adentro, ¿cómo es la cosa? Muy simple. Lo que pasa es que dentro de la célula tenemos el citoesqueleto, y la neurona también tiene un citoesqueleto, y tiene un montón de proteínas que están disueltas en el interior del canal axónico. Neurotransmisores, proteínas de transporte, proteínas que andan, pedacitos de aminoácidos que andan dando vuelta y que cuando están en contacto con el citoplasma son negativos, ¿ya? Entonces miren, aquí aparecen los aniones orgánicos. Y estos aniones orgánicos son los que, si ustedes los consideran y los sumaran con el potasio, se van a dar cuenta que deberían predominar. Ya no aparecen todos, pero sí este valor debería ser mucho más alto, porque entre los aniones orgánicos, medio donde está el citoplasma, y el cloro, que también existe, de hecho el cloro, ahí debería aparecer el cloro, pero también existe en el interior de la célula, la sumatoria de esto debería ser más fuerte o más grande que el total de potasios que hay, ¿ya? Y si lo suman debería ser un poquito más grande, es superior a los 400 que se ven aquí de los milimoles, ¿ya? Por ende, los aniones orgánicos y la carga eléctrica interna es negativa. Si alguna vez se la llegan a preguntar en un ejercicio, antiguamente me acuerdo que vi un ejercicio donde se preguntaba eso, pero hace 11 años atrás, los aniones orgánicos y el cloro son los que hacen el interior del axón negativo, pero el ion positivo que predomina es el potasio. Adentro de la célula o adentro de la neurona hay muy poco sodio. Lo que predomina es el potasio, ¿ya? Pero ese potasio no es suficiente para hacer la carga interna positiva. No sé si les queda claro o si me supe explicar bien. Lo que de por sí está diciendo es que los aniones y el cloro hacen que por dentro sea negativo, pero no tiene nada que ver con el potasio y que el potasio no es suficiente para que sea positivo. Ya, ¿Sabes? perfecto, así es. No es suficiente el potasio. Hay potasio, ¿ya? Hay una carga considerable de potasio, pero en la sumatoria final, los aniones y el cloro son los que predominan en carga, por ende, es el medio interno negativo. Lógicamente, tienen poco sodio en el medio interno y más potasio. Y a diferencia, el medio externo tiene más sodio y menos potasio. Se invierten las cantidades. Por lo tanto, eso sí se lo pueden preguntar. ¿Cuál es el principal? Una vez me acuerdo que vi esa pregunta. ¿Cuál es el principal catión? Y ahí le están diciendo que es una carga que tiene carga eléctrica positiva, porque los cationes son positivos y los aniones son negativos. Entonces, ¿cuál es el principal catión del medio externo de la neurona? Muy simple, sodio. ¿Ya? El sodio es el principal catión, el principal ion con carga positiva de la neurona. Ahora, el principal catión, y ahí también vuelvo a repetir, es un ion positivo. El principal catión del medio interno de la neurona es el potasio, ¿ya? Pero la carga interna es negativa. Los aniones y el cloro no superan en cantidad al potasio. Ya, este es el potencial de reposo. Esta es una neurona en estado normal. ¿Ya? Esta neurona está lista. Si yo la pincho en un extremo, la pincho acá, por ejemplo, en la cabecita de la neurona, va a generar un impulso nervioso que va a conducir desde la cabeza hasta los pies, la parte final del canal axónico. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que emula un cable, o el cable eléctrico en realidad emula una neurona, ¿ya? Porque lógicamente la neurona existe o ha existido millones de años como célula. Ya el cable eléctrico no tiene más allá de 200 años. Ya, por lo tanto hay que considerar, y aquí vuelvo para atrás, que
supongamos que yo agrando esta porción, y ahí se puede visualizar lo que les mencionaba. La carga eléctrica externa es gracias al sodio, la carga eléctrica interna es negativa, pero cuantitativamente existe también un porcentaje de potasio que no supera la carga negativa, por lo tanto la carga interna siempre es negativa. ¿Ya? ¿Qué consideramos acá que sea más complejo? Bueno, todo esto indica que puede ser medido, de hecho se midió antiguamente con ¿cómo se llama? Electrodos en animales, lógicamente las primeras experimentaciones se hicieron en animales, y tenía que ser un animal relativamente grande, por lo tanto se hacía en vacunos, porque lógicamente ahí la crueldad de la faenación tapaba todo el estudio, ¿ya? Y el vacuno, al ser un animal de casi 1 tonelada, no de 1 tonelada, pero casi 1 tonelada, un vacuno, ¿cómo se llama?, de engorda grande, de estar pesando unos 850 kilos, también su estructura fisiológica es más grande, músculos más grandes, y por ende nervios más grandes. Entonces le hicieron un corte, y fueron capaces de tomar las cargas de los nervios, y se dieron cuenta que todos los nervios tenían una carga eléctrica muy cercana en el medio interno de los, estos son como entre menos 60, menos 70 milivoltios, ya estamos hablando de milivoltios, o sea, es 1000 veces un voltio, ¿ya? Y hay que pensar que una pila AA tiene 1.5 voltios, ¿ya? Entonces esto es mucho más pequeño, ¿ya? En cantidad. ¿Qué otra cosa hay que considerar? ¿Alguna pregunta con el potencial de reposo? No los quiero estresar con esto, porque en realidad el potencial de acción es el que nos tiene que estresar, literalmente. ¿No? No, profe. Ya. Miren qué pasa aquí. Aquí tenemos la membrana plasmática y tenemos canales, ¿ya? Canales de sodio que están regulados por un voltaje, o sea, un voltaje los abre, ¿ya? Que se llaman también canales de sodio dependientes de voltaje. Y tenemos canales de potasio que también dependen de voltaje. O sea, estas son puertas que están cerradas, ¿ya? Igual que una puerta de la casa cerrada. Y que solo una carga eléctrica específica va a abrir la puerta, ¿ya? Si la carga eléctrica no es lo suficientemente fuerte, esta puerta no se abre, ninguna de las dos, ¿ya? Por tanto, hay canales que son dependientes de voltaje y hay otros que no dependen de un voltaje. Y es lo mismo que yo en la casa dije la puerta abierta. Si yo dejo la puerta abierta, el aire se va a colar, ¿no es cierto? Y va a entrar y salir, entrar y salir. Como es transparente, yo no lo voy a ver, pero sí, se está moviendo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen la casa calentita y abren la puerta y afuera hace frío, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar, pues lógico, porque el calor va a escapar por la puerta y va a entrar también aire para mantener este equilibrio, ¿ya? De ida y entrada. Aquí pasa lo mismo con los iones. Entonces yo tengo iones que están continuamente saliendo, pero por el otro lado están entrando. ¿Por qué? Porque tengo la puerta abierta. ¿Y quién mantiene a las cargas como corresponde? O sea, al sodio afuera y al potasio adentro, es esto, que se llama bomba de sodio-potasio, y yo estoy seguro que les suena, porque normalmente la bomba, hay muchas bombas, ya proteínas de membrana que se llaman bombas, y dentro de estas bombas hay muchísimas, pero la más común es la de sodio-potasio. ¿Qué tienen que saber de la bomba de sodio-potasio? La bomba de sodio-potasio toma dos potasios, los mete al interior de la célula porque los potasios tienen que estar adentro, y saca el sodio que se le pueda estar colando por alguna puerta abierta, ya por estos canales, por ejemplo, que pueden estar abiertos y que están continuamente moviendo iones. Entonces, cuando la neurona detecta que hay mucho sodio, lo saca, y quien saca es la bomba de sodio-potasio. Si a ustedes les llegan a preguntar quién controla este sistema en base a las proteínas que tenemos aquí tenemos 4 proteínas: la bomba de sodio-potasio, los canales de escape, que son puertas abiertas, en este caso es un canal de escape de potasio, o sea, el potasio sale solo, ¿ya? Nadie controla su salida. El canal de sodio, que depende del voltaje eléctrico, o sea, si no hay un voltaje eléctrico determinado o una intensidad de impulso determinada, esto no se abre. Y lo mismo con el potasio. ¿Quién creen ustedes de estos 4 que regula esto y que mantiene este equilibrio? Dele nomás, no importa, si nos equivocamos lo arreglamos. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál de estos 4 canales, de estas proteínas de membrana, la bomba de sodio,
el canal de escape de potasio, el canal de sodio que depende de un voltaje eléctrico, el canal de potasio que también depende de un voltaje eléctrico. ¿Cuál creen de estas cuatro regula y mantiene en equilibrio a la neurona? O al canal axónico. La bomba de sodio y potasio. Ya, eso es lo que tienen que considerar. La bomba de sodio-potasio es la mágica aquí. Por lo tanto, sin bomba de sodio-potasio la neurona no se mantiene. El problema es que para poder mantenerse, las bombas gastan energía. Por lo tanto, las neuronas son de las células que más energía gastan. La muscular es la primera, ¿ya? La segunda son las neuronas. Y después podríamos tener a los gametos, particularmente el espermatozoide, que consume bastante energía. Por lo tanto, la neurona consume energía, tiene un gasto energético para mantener su estado de equilibrio, tener al sodio afuera, porque tiene que estar siempre afuera, y al potasio adentro, por lo mismo, por la misma regla, tiene que ser el potasio el que está adentro, no el sodio. Si por algún motivo entrara sodio, la neurona con la bomba hace la regulación y sacará el sodio contra la gradiente de concentración, porque hay más sodio afuera, pero le costará una molécula de ATP. Ahora, imagínense esto a lo largo de todo el canal axónico. Por lo tanto, tengo varias bombas que están manteniendo el estado como de homeostasis de la neurona, el estado de equilibrio, ¿ya? ¿Quién regula entonces es la bomba de sodio-potasio? Y las bombas gastan energía. Así que, por ejemplo, cuando... Profe, Cuénteme. entonces lo que equilibra todo es la bomba de sodio y potasio. Excelente acotación, asimismo. La que equilibra este sistema es la bomba de sodio-potasio. Y hace años atrás yo vi una pregunta así, ¿ya? Son preguntas las del sistema nervioso, las que son muy específicas, son muy antiguas, ¿ya? Actualmente las preguntas del sistema nervioso, las actuales, las hace unos 4 años atrás, no son tan complejas, salvo cuando les colocan un gráfico. Si les colocan un gráfico, prepárense a ariscar la nariz, porque esa va a ser posiblemente una pregunta como la del principio. ¿Ya? Y ahí sí que se van a tener que acordar posiblemente de cómo funciona por completa la neurona, ¿ya? Ahora, cuantitativamente son una pregunta posiblemente muy difícil del sistema nervioso. Las otras son relativamente sencillas. Así que no se preocupen, ¿ya? Sí, el sodio y el potasio es regulado en este caso por la bomba, y las bombas gastan energía, ¿ya? Ahí están los canales que habíamos visto acá. Son equivalentes, el canal de escape, por ejemplo, de potasio, equivalente a una puerta abierta, una puerta que siempre está abierta, una ventana que siempre está abierta y está moviendo sodio y potasio como va a mantener este equilibrio, ¿ya? Cuando se desequilibra un poco es que la bomba se activa y realiza el movimiento. Cuando ustedes les hablen de líquido intersticial o intersticio, son los líquidos que están entre tejidos, ¿ya? Y cuando le hablen de citoplasma, lógicamente están hablando del medio interno, ¿ya? Del medio interno de la célula. No se olviden entonces, la bomba de sodio-potasio es la que se encarga de mantener este desequilibrio, de dejar el sodio afuera, porque lo mueve hacia afuera, y de meter el potasio hacia el interior y dejarlo en el interior, y tratar de dejarlo en el interior, ¿ya? Pero ahí está la bomba, lógicamente, que toma el sodio y lo mueve contra gradiente. Ya, háganse este ejercicio, a ver si me entendieron. Léanlo con calma. Siempre traten de descartar. Todavía estamos a tiempo de... ¿Cuál descarto? La 3. Profe, Ya, yo perfecto. también. La Perfecto, 3. la 3 completamente descartada. ¿Alguna duda con la 1 o la 2? ¿O ustedes las consideran ciertas? ¿Qué dice la 1? El sodio se concentra mayormente en el exterior de la célula. Muy simple, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya, efectivamente, eso es cierto. Por lo tanto, la 1 es válida. Y la 2, ¿la bomba de sodio-potasio mantiene la gradiente de concentración? Lo que pasa es que aquí, ya. Sí, eso es cierto, la 2 es cierta. ¿Por No qué? está ¿Qué dice? especificando dónde. ¿Ah, qué cosa?
No especifica dónde. Sí, pero aún así dice, la bomba de sodio-potasio mantiene un gradiente de concentración de sodio, no importa dónde, porque el sodio va a mantener, que está afuera, la única opción que tiene es salir, porque esa es la acción que va a hacer la bomba de forma específica, sacar el sodio, ¿ya? Siempre lo va a sacar. Por ende, si saca sodio, va a tener que meter el potasio, porque en el interior siempre tiene que estar el potasio. Por lo tanto, no tiene que ser específico, ¿ya? No les tiene que decir hacia adentro, hacia afuera. Ahora, si lo hiciera, ahí sí podría generar la duda, porque, por ejemplo, si les dicen, la bomba de sodio y potasio mantiene el gradiente de concentración de sodio en el interior de la célula, ya eso es falso, porque no es en el interior. Tiene que dejar el sodio afuera. Por lo tanto, la alternativa correcta debería ser 1 y 2, letra D. Ya, vamos a tener dos tipos de estímulos entonces. Nosotros, del potencial de reposo, supongamos ya yo tengo mi neurona, la someto a un estímulo, la estoy pinchando. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para poder conducir este potencial, no lo va a detener nada y posiblemente se active el potencial de acción, que es el potencial contrario, ya la neurona funcionando. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte, le voy a dar un ejemplo burdo. Por ejemplo, si ustedes se pinchan muy poquito el dedo, posiblemente no sientan nada. Ya, ¿por qué? Pese a que están aplicando un estímulo, el estímulo es muy despacio, es leve. Y como es leve, no supera esta barrera, por así decirlo, que se llama umbral de excitación. ¿Ya? El umbral de excitación es como una valla que tiene que saltar el impulso nervioso. Si no es lo suficientemente fuerte para pasar el umbral, no sé por qué no le estoy explicando si aquí lo tengo, si no es lo suficientemente fuerte para pasar el umbral, se devuelve al potencial de reposo y no se conduce. Es como que la neurona dice, ¿para qué voy a pescar un estímulo tan pequeño? No vale la pena conducirlo, voy a tener un tremendo gasto energético si lo llego a conducir, por lo tanto, como es tan chiquitito, no me sirve, ¿ya? Y posiblemente es porque el estímulo es muy tenue, ¿ya? Ahora, si el estímulo es fuerte o supera la barrera umbral, lógicamente la neurona no le va a quedar otra opción que conducirlo. Y una vez que se activa la neurona para poder conducir este impulso nervioso, va a mover el impulso desde el soma neuronal hasta las patitas finales, sí o sí. No le va a quedar otra opción que moverlo en esa dirección, ¿ya? Por lo tanto, dos cosas que hay que considerar. El umbral, de hecho, ahí aparecen dos términos, el subumbral y el supraumbral. ¿Ya? ¿Qué dice el umbral? Ya, el umbral provoca un cambio en la polaridad de la membrana, de tal forma que se produzca el impulso nervioso potencial de acción. Si yo paso el umbral, o sea, el estímulo es supraumbral, lo pasé, el impulso nervioso se conduce. Si el impulso nervioso está por debajo del umbral, el estímulo entonces es subumbral y no alcanza a producir el potencial de acción, no se estimula ni se conduce dicho impulso, ¿ya? Por lo tanto, el estímulo subumbral es aquel que no estimula la neurona y el supraumbral es el que lógicamente pasa la barrera y se conduce el impulso nervioso sí o sí, y ese era lo segundo. Cuando se activa el impulso nervioso, se aplica una ley que se llama la ley del todo o nada. Si se pasa el umbral, todo. ¿Qué quiere decir eso? Que se conduce sí o sí. Si no se pasa el umbral, nada. ¿Ya? No se conduce nada, no se estimuló en la neurona lo suficiente. Y esto está determinado por una carga. ¿Ya? Eso quiere decir que si la membrana del citoplasma en un estado de reposo negativo, que puede estar entre el 70 y el 60, si se mueve hasta el 50, menos 50, menos 60, menos 50, menos 55, si es lo suficientemente fuerte para poder activar esto más allá de ese punto, se activa el supraumbral. Si, por ejemplo, la carga eléctrica llegó a los menos 65, que no alcanza a llegar al estímulo umbral, el umbral es de menos 55, como les dije, menos 50 aprox, no alcanza a llegar, no alcanza a estimular lo suficiente, la neurona no conduce ni una cuestión. Ahora eso es una cuestión bastante bioquímica, ¿ya? O fisiológica. Normalmente nunca le van a preguntar, el potencial, la carga eléctrica, el potencial de reposo es, y le van a colocar una sucesión de milivoltajes. No, esa pregunta no va a ir, ¿ya? Pero sí le van a preguntar, por ejemplo, la definición de umbral.
no cuánto es el mínimo que se necesita, sino que qué pasa si se pasa el umbral de excitación. Se conduce el impulso nervioso, el todo, como les dije yo. ¿Qué pasa si el impulso umbral, perdón, no se pasa el umbral de excitación? El impulso nervioso es como que choque contra una barrera que no fue capaz de saltar. Entonces choca contra el umbral y no se conduce porque es muy pequeño el estímulo. ¿Quién aclara esa definición de umbral de excitación? Espera, tengo que... ¿Sí? Yo no entendí. Dale. ¿Qué parte no entendiste? O si quieres te lo explico o no. ¿Podría explicarlo? Todo. Ya, ni un problema. ¿Qué es el umbral? Vuelvo a repetir. Pero vamos a un ejemplo más práctico. A ver, perdón. Se me cerró la pantalla compartida. Y ahí sí. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? ¿Ven el gráfico? sí, se ve. Ya. Quiero que vean ese gráfico y después vamos a retomarlo más adelante. Esta parte, vamos a ocupar el anotar. Esta parte de aquí, si se dan cuenta que dice menos 70, lo vamos a dejar pintadito, ese menos 70 es el potencial, o es el equivalente al potencial de reposo. Eso quiere decir que la neurona en el interior, en su interior citoplasmático, en el medio interno, si yo fuera capaz de tomarle la carga eléctrica, arrojaría menos 70 milivoltios, menos 75. Ya puede oscilar ahí un poquito más, un poquito menos, pero la cuestión es que es bajo. ¿Ya? Si yo la pincho, pero el estímulo no es lo suficientemente fuerte, lo que hace la neurona es conducir el impulso, llegar hasta un punto, si no supera el umbral, se devuelve al potencial de reposo y se continúa. Se continúa en potencial de reposo, porque no fue lo suficientemente fuerte. ¿Ya? Ahora, al revés, si el estímulo, el pinchazo que yo recibí en el dedo, es lo suficientemente fuerte para pasar esta barrera que hay aquí, que dice menos 50, no sé si la ven ustedes acá, esa que dice aquí menos 50, ese es el umbral. Si yo paso eso, yo simplemente la neurona conduce el impulso, pasa el umbral y activa todo eso que yo estoy destacando, subrayando. ¿Ya? Por lo tanto, el umbral es el mínimo, es lo que me va a marcar el mínimo para poder conducir este impulso nervioso. Si el umbral no se pasa, la neurona, voy a cambiar de color, o voy a borrar mejor. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte, la neurona simplemente hace esto. Y sigue en estado de potencial de reposo, porque no fue lo suficientemente fuerte para pasar el umbral. Pero, caso contrario, si el estímulo, el pinchazo que me estoy dando en el dedo, es lo suficientemente fuerte, yo voy a pasar la barrera umbral y voy a activar todo el impulso nervioso. Es forzosamente, después del umbral, todo siempre va a ocurrir el impulso nervioso si yo paso la barrera umbral. Si no paso el umbral, el impulso nervioso se devuelve al estado inicial y no se conduce, vuelvo al estado de potencial de reposo. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía, existen dos estímulos. El estímulo que pasa el umbral y que se llama supraumbral, ¿ya? Y que vendría a ser técnicamente esta figura que ustedes están viendo aquí. Esta raya ahí dice umbral, es esa raya azul que ustedes pueden ver que corta el gráfico. ¿Ya? Y si el estímulo choca con el umbral porque no es lo suficientemente fuerte, se devuelve y se mantiene en un estado de reposo esperando la neurona a que pueda ser conducido el estímulo como corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay un estímulo fuerte, no se pasa el umbral y no se conduce el impulso nervioso. En cambio, si el estímulo es lo suficientemente fuerte, el umbral se salta, yo soy capaz de, como estímulo, de pasar el umbral, se activa el potencial de reposo y conduzco todo el impulso nervioso desde el principio de la neurona hasta el final de esta. ¿Ya? Es como, vuelvo a repetirle, es como si ustedes se pinchan el dedo. En más de alguna oportunidad, por ejemplo, ustedes sintieron un roce o se pincharon y no se dieron cuenta que se habían pinchado. ¿Ya? ¿Es por qué?
Porque el umbral no fue lo suficientemente fuerte para generar un estímulo que se condujera por todo su brazo, se interpretara en el encéfalo y mueva el músculo para dejar de pincharse, ni siquiera para reflejo, ¿ya? Pero si el estímulo, el pinchazo es fuerte, se activa el reflejo para sacar el dedo y dejar de pincharme, porque se pasó el umbral de excitación. Entonces, el umbral es lo que a mí me determina si el impulso nervioso se pasa o no se pasa. Si el estímulo es subumbral, no lo paso. Si es supraumbral, sí lo paso y continúo completo en la conducción del impulso. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o consulta? Lo que pasa es que me escribió un chico. Ya, Profe, cuénteme. ¿hay algún punto, o sea, dentro de todo este ciclo, como que cuando culmina se crea el potencial de acción? Como cuando termina o sea, sí, cuando termina el potencial de reposo y se pasa el umbral, por así decirlo. Pero eso solamente, como te digo, cuando es que el impulso es lo suficientemente fuerte para poder conducirlo. ¿O no? Ya. O yo no te entendí. Si hay alguna forma de volver, el potencial de acción de devolverlo al potencial de reposo. O sea, es que como yo entiendo que funciona esto, es como saltos, ¿o no? Va dando como saltos Claro, si yo salto el umbral, sigo corriendo. Si yo choco contra Claro. esta valla que es el umbral, me devuelvo al inicio de la carrera y tengo que volver a empezarla. Ya, ese es un ejemplo que no pudo haber salido mejor. Ya. Es igual que una Sí, valla sí. el umbral. Si yo como corredor soy capaz de saltar esta valla que es el umbral, sigo corriendo y no me voy a detener nada hasta que termine la carrera. En cambio, si el umbral, o sea, yo no voy corriendo lo suficientemente rápido y choco contra el umbral y me caigo, me van a hacer devolverme al principio de la carrera y esperar la partida de nuevo para ver si salto de nuevo este umbral o no. Es el mejor ejemplo que pueden tener. No sé si les queda o no les queda claro. O yo estoy sobrevalorando mi ejemplo. Ya, a mí me quedó claro. Ya. ¿Se Vamos al entendió, potencial de profe? acción. Cuente. No se entendió, le dije. Ya. Genial entonces. Vamos al potencial de acción. ¿Qué pasa? Miren, imagínense que este tubito es el canal del axón. ¿Ya? Entonces puede darse que un estímulo sea lo suficientemente fuerte, pase el umbral, saltó la valla y continúe corriendo. Entonces, para continuar corriendo, lo que tiene que ir haciendo es cambiando las cargas eléctricas del interior de la neurona. ¿Ya? Pero no lo hace por completo, sino que lo va haciendo por porciones. Entonces, primero cambia la carga eléctrica de la parte inicial, después se pasa a la parte intermedia, mientras la parte inicial se está recuperando, y después pasa a la parte final, mientras la parte central se está recuperando, y la inicial vuelve al potencial de reposo. Entonces, es como que se van aprendiendo una sucesión de lucecitas que se prenden y se apagan. Pero la parte inicial se enciende primero, después se enciende la del medio mientras se apaga la inicial, y después se apaga la del medio para prenderse la final. Entonces se va conduciendo. No sé si ustedes han visto estos letreros luminosos que simulan que una luz se va moviendo, pero en realidad lo que hace es prenderse y apagarse. Ya, eso es. Es exactamente igual a esos letreros luminosos, a los letreros de LED, que por ejemplo ustedes ven pasar una luz que pareciera que se estuviera moviendo, pero en realidad no se mueve, sino que se enciende y se apaga un LED cuando en el momento que se emprende otro, este se está apagando, después se apaga este, después se prende el otro y simula esta conducción. Ya, es exactamente igual. Por lo tanto, la porción A se enciende, después se pasa a una porción B, mientras la A se apaga y así. ¿Ya? Entonces, lógicamente, ¿a qué corresponde la región A? Al citoplasma, al canal axónico, al medio interno. El medio interno que era negativo cambia su carga eléctrica porque entran iones sodio, y entran muchos iones sodio. ¿Ya? Entran tantos iones sodio que el interior de la neurona, lógicamente, se vuelve casi por completo positivo. Y ahí es donde a ustedes les van a hacer muchas preguntas. ¿En qué sentido? Les van a preguntar, ¿por qué entró el sodio?
¿Por qué la carga eléctrica interna ahora es positiva? No es toda la neurona la que es positiva, solamente una porción, una pequeña porción que es positiva y que después se vuelve a recuperar para despolarizar o para conducir, perdón, la de al lado. ¿Ya? Después, esa parte que ustedes ven aquí, si yo fuera capaz de segmentar esto, segmentemos esta figura, después esta parte se va a encender, después se va a prender esta parte, después se va a prender esta otra, y así se va a ir prendiendo por porciones. Y en el momento que el impulso salte a la siguiente sección, posiblemente acá se esté apagando. Cuando esta se apague, va a pasar hacia el otro lado, y así se va conduciendo el impulso nervioso hasta llegar a la cola de la neurona, y eso se pase a otra neurona, ¿ya? No sé si queda más o menos claro así a grueso modo cómo funciona. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, ¿qué hay que considerar con el impulso nervioso cuando se conduce, cuando paso el umbral? Es unidireccional, o sea, esta cuestión va a tomar, por ejemplo aquí, va a ir siempre en esta dirección. No va a decir, ah, voy para allá, ah, no, mejor no, me devuelvo. No, no es así como funciona el impulso nervioso. Por lo tanto, el impulso nervioso cuando se activa en el soma neuronal por el canal axónico hasta las patitas de la neurona, se conduce siempre en esa dirección, siempre, ¿ya? Por lo tanto, no podría devolverse, porque si se devuelve podría chocar con una porción que se está activando nuevamente y generar un descalabro a nivel neuronal. Por eso, para asegurar que esto siempre funcione, siempre el impulso nervioso se conduce en una sola dirección. Por eso ahí dice que es unidireccional. ¿Por qué responde a la ley del todo nada? Porque una vez que se activa y se salta la barrera umbral, nada lo va a detener. ¿Ya? Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para generar el impulso nervioso, no se detiene, simplemente se conduce de principio a fin. ¿Ya? Es continuo en membranas, ya, y esta cuestión es bien importante, y aquí quiero, ¿por qué les hinchaba tanto con los oligodendrocitos y que la cuestión? Dice, es continuo, eso quiere decir que el impulso nervioso pasa por todo el canal axónico de principio a fin, en las membranas que no tienen vaina de mielina, no todas tienen mielina, ¿ya? Pero las que no tienen, el impulso nervioso se conduce por el canal axónico como si fuera un cable eléctrico, ¿ya? Como si fuera un cable eléctrico. Ahora, cuando hay mielina, el impulso nervioso salta de una sección a otra sección y es capaz de avanzar incluso un poquito más rápido. Es como que en esta carrera que tenía una valla inicial, yo salté la valla y me ponga a correr y después me doy cuenta que es mejor ir saltando que corriendo. ¿Por qué? Porque voy saltando entre vainas de mielina. Ya, recuerden que no todas las neuronas o todo el canal axónico se recubre por la mielina, sino que lo hace por partes, particularmente en el sistema nervioso periférico en donde están las células de Schwann. Entonces yo voy a ir saltando el impulso nervioso y voy a avanzar un 10%, un 20% más rápido. Por lo tanto, los estímulos periféricos pueden viajar un poquito más rápido que los estímulos centrales. Y esa es una ventaja porque estoy más pendiente del medio externo, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar eso. Es saltatorio en cuando hay presencia de vaina de mielina, ¿ya? Cuando no hay mielina, se conduce por el impulso, se conduce por el canal axónico normal, despolarizando toda la neurona de principio a fin, ¿ya? Pero cuando no lo hay, perdón, cuando sí hay mielina, yo puedo ir saltando. Ya, quiero ver el gráfico. En el potencial de acción, yo tengo que determinar o identificar tres subeventos o tres partes del potencial de acción, ¿ya? La despolarización, que es la primera etapa cuando la carga eléctrica se vuelve completamente negativa, positiva, el medio interno. La repolarización, es cuando se repolariza la neurona como que intenta recuperar sus cargas y esta vuelve a ser negativa. Y la hiperpolarización, que debido a que como intentó recuperar sus cargas, no lo hizo por completo y a veces baja un poquito más el voltaje de lo que debería hacerlo normalmente, ¿ya? Por lo tanto, el potencial de acción se divide, por así decirlo, como les decía, en tres secciones. Las tenía acá en el gráfico final. Ahí está. El potencial de reposo. ¿Cuál es el potencial de reposo? Vamos a dibujar aquí rápidamente dónde está el potencial de reposo. El potencial de reposo sería todo esto. Sería R. De hecho, la letra I está justo en R para simular el potencial de reposo, ¿ya?
Ahí está la barrera umbral. Si yo salto el umbral de excitación, continúo la conducción del impulso y ejecutando S, T, U y B. ¿Ya? Ahora, S completa desde este punto que está aquí hasta este punto que está acá, la parte final, la parte de arriba, todo eso es S, se llama despolarización. ¿Qué es la despolarización? La neurona de una carga eléctrica negativa conduce al impulso nervioso y se vuelve positiva. ¿Y por qué se vuelve positiva? Ahí está la respuesta. Porque entra masivamente sodio y el interior de la neurona se vuelve positivo. Si ustedes les preguntan por qué, porque entró sodio. Así de sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, el estímulo, me pinché el dedo, el estímulo pasó la barrera umbral, se abrió masivamente todas las puertas de sodio y el sodio pasó de la zona de afuera hacia el interior simplemente por fuerza de concentración. Por lo tanto, la neurona se volvió, esa sección, completamente positiva. Eso sería S. ¿Ya? La despolarización de un estado polarizado, que es el potencial de reposo, se despolarizó. ¿Qué significa la despolarización? Un cambio de carga. Eso es la definición de despolarización. ¿Ya? Y se cambia la carga eléctrica de menos 70 o de negativo a positivo. Y eso ya es atípico. ¿Ya? El responsable entonces es el ingreso masivo de sodio. Y la neurona llega a este punto cúlmine, que es esta marquita que yo dejé aquí, y se abrieron todos los canales de sodio y entró lógicamente el sodio. Pero si se dan cuenta en T, lo que hace la neurona es bajar su carga eléctrica hasta acá. Incluso lo baja más de lo que estaba inicialmente. ¿Ya? Eso se llama repolarización. El nombre lo indica, se está repolarizando. Está polarizada, negativo adentro, positivo afuera, se despolariza, o sea, se cambian las cargas eléctricas, y se repolariza, o sea, vuelve a su estado inicial, vuelve a su estado de negatividad. Y aquí les van a preguntar, ¿por qué se volvió negativa la célula en T? Y ahí está la respuesta. Porque se abren los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio, que la neurona tenía mucho sodio en su interior, si se le abren todos los canales de sodio, ella lo que va a hacer es sacar el sodio. Y saca tanto sodio, pese a que tiene, potasio, no sodio. Saca todo el potasio que tiene en su interior, pese a que sigue teniendo sodio, se vuelve negativa. Pierde lo positivo que tenía, ¿ya? En este caso el potasio. Por lo tanto, entra sodio, nos volvemos positivos, el sodio se sigue manteniendo en su interior y el potasio se saca. Y sacamos potasio masivamente. Como saco este ion positivo, la neurona progresivamente empieza a perder su carga eléctrica, pero el problema es que se volvió un poquito más negativa y ahí es donde aparece U. ¿Ya? Lamentablemente la neurona perdió potasio y el potasio debería estar adentro y entró sodio y el sodio debería estar afuera. Eso ya es atípico. Por favor. ¿Ya? Y como es atípico, tenemos que tratar de normalizarlo. Tenemos que tomar el potasio, en este caso que está afuera, que acabo de sacar, recuperarlo, y el sodio que lo metí porque se abrió para poder conducir el impulso nervioso, se abrieron los canales de sodio y entró mucho sodio, yo tengo que devolverlo a su estado inicial, tengo que sacarlo, no me sirve. ¿Ya? Y por eso es que activo la hiperpolarización. Se recuperan las cargas, todo el sodio que tengo adentro de la célula lo saco masivamente por la acción de la bomba, y a cambio la bomba toma 3 sodios y recupera 2 potasios y lo mete hacia el interior. Y como estoy recuperando y normalizando las cargas eléctricas, la neurona progresivamente vuelve a subir a su potencial de reposo inicial. Ahora aquí aparece B, y aparece como un pequeño periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es un pequeño momento en el que la neurona descansa. Es un periodo que no dura más allá de 2 milisegundos. ¿Ya? Es un pequeño momento en el que si yo quisiera conducir el impulso o estimular esta porción de la neurona nuevamente, la neurona no me va a pescar porque me está diciendo, oye, déjame descansar un rato. Por lo tanto, la neurona, por una pequeña porción, como
como les digo, el 20% de este tiempo que dura el impulso nervioso, estos 2 milisegundos que tiene de descanso, la neurona no va a conducir otro impulso hasta, por así decirlo, que todas sus compuertas se cierren y se prepare para volver al estado inicial y ver si es que el estímulo supera o no supera el umbral. ¿Ya? Recapitulemos, porque esta parte es bien compleja, es bien densa, como les dije. El potencial de reposo, que equivale a estos menos 70 milivoltios, ¿ya? ¿Cómo están las cargas eléctricas aquí? Hay sodio adentro, perdón, sodio afuera, potasio adentro, ¿ya? Los canales están técnicamente cerrados, los que dependen del voltaje del umbral, por lo tanto, si yo supero el umbral, los canales se abren, el canal de sodio se abre y deja entrar masivamente sodio. Como entra sodio, yo cambio la carga eléctrica de negativo a positivo y ocurre el fenómeno S, que viene a ser la despolarización. Se abrieron los canales de sodio y el sodio entró. La neurona progresivamente empieza a subir su carga eléctrica y después de tenerla en el pic, de ser positiva, ¿ya? Lo que puede hacer la neurona para tratar de normalizarse es sacar el potasio. Por lo tanto, el potasio sale. Si pierdo iones positivos como el potasio, la neurona lo que hace es disminuir su carga progresivamente, y eso es lo que se conoce como repolarización, y ahí está quien lo genera. Pero lamentablemente la neurona pierde un poquito más de potasio de lo que debería perder, por lo tanto, para recuperar las cargas eléctricas nuevamente, se activa la bomba de sodio-potasio, y el potasio que acabo de sacar entra a cambio de que el sodio salga. Como eso forzosamente tiene un gasto energético, la neurona tiene que forzosamente descansar. Y ese es el periodo refractario. Por eso es lo que yo les decía, es que la neurona no va a poder conducir un impulso nervioso nuevamente, porque técnicamente está descansando. Después del gasto energético necesita como tomar un pequeño respiro a nivel celular. Y tiene que generar nuevamente ATP gracias a las mitocondrias que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, en la neurona, en este periodo B, o UV, no conduce otro impulso nervioso, hasta que lógicamente su carga vuelva a ser otra vez menos 70 por completo, y ahí sí puede hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos aquí todos los eventos de la conducción del impulso. R, el potencial de reposo. Si pasamos el umbral, ocurre la despolarización. ¿Ya? Si ocurre la despolarización, ocurre todo lo demás. Siempre. Por lo tanto, si se despolariza la neurona, se repolariza y se hiperpolariza. ¿Qué les van a preguntar? ¿Qué canales se abren en ese? El canal de sodio. ¿Qué canales se abren durante la repolarización? El canal de potasio. ¿Quién hace que la neurona vuelva a su estado de equilibrio? Esa pregunta ya la habíamos hecho al principio. ¿Quién hace que la neurona vuelva al estado de equilibrio? Ustedes mismos lo habían contestado. La bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, sin la bomba de sodio-potasio en la membrana plasmática de la neurona, no podríamos funcionar. Ustedes, por ejemplo, están todo el día estudiando, por darle un ejemplo. Y en la casa le dicen, oye, pues si estuviste sentado no hiciste nada todo el día. No, pues gastaron tanta energía que posiblemente llega un momento en que se sienten agotados. Y nos sentimos agotados, por ejemplo, después de haber estado haciendo muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque sus neuronas están funcionando en el encéfalo y están gastando energía, porque la hiperpolarización gasta energía. Y cada vez que conduzcan un impulso van a gastar masivamente energía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esta figura que tienen aquí? Yo creo que ahora pueden hacer el primer ejercicio, ¿o no? Vamos al primer ejercicio, vamos a ver si sale. Sáquenle un pantallazo para que no pierdan la explicación. En todo caso, el PPT se los voy a mandar, pues, así que no se preocupen. Ahí está. Intenten hacerlo. Voy a prender la luz porque está muy oscuro. ¿Le damos la respuesta por el chat, profe? Si quieres, de hecho yo tengo siempre el chat abierto, así que si quieres me pueden dar la alternativa por el chat.
Ya, ¿cuál descarto? Así, al tiro, rápido. ¿Cuál podría descartar rápidamente? ¿Cuál no me sirve? La A. La A. En S, o durante la despolarización, aumenta la permeabilidad al potasio. ¿Qué significa que aumente la permeabilidad al potasio? Muy sencillo. Quiere decir que la neurona va a emitir o va a ser más sensible a que entre o salga potasio. ¿Qué ocurre con el potasio durante la despolarización? Sigue en el interior de la neurona. ¿Por qué? Porque se abren los canales de sodio. Por lo tanto, no es la permeabilidad del potasio la que está activa durante ese, es la del sodio. Descartada la A. Porque en realidad no es potasio, sino que debería ser la del sodio. R, se está produciendo la entrada masiva de iones de sodio. Ya, eso es, o sea, si ese hubiera dicho, se está produciendo la entrada masiva de sodio, de iones sodio, sería cierto. Pero me están hablando de R, y R es el potencial de reposo, que está en estado de equilibrio. Por lo tanto, no está entrando masivamente sodio. Sí, entra un poco de sodio, entra un poco de potasio, y la bomba mantiene este equilibrio, ¿ya? Pero un poquito, una cantidad muy pequeña, ¿ya? No lo suficiente para pasar el umbral. Eso ocurre en S. B corta, V. ¿La membrana vuelve a su potencial de acción, V, o vuelve a su potencial de reposo? De reposo. De reposo, por lo tanto, C descartada automáticamente. T, ¿qué es T? La repolarización es T. ¿El voltaje de la membrana neuronal está aumentando o está disminuyendo? ¿Aumenta? Disminuye. Disminuye, porque si aumentara iría más arriba. ¿Ya? Una droga, por ejemplo, lo que haría es hacer esto más amplio y después cuando intente recuperarme va a bajar más de lo normal y después me va a costar mucho volver al potencial de reposo nuevamente. Por eso hay las personas que, por ejemplo, consumen drogas duras como la cocaína, terminan muertos después del consumo y de haber conseguido el efecto. Porque esta figura que ustedes ven se exacerba. Incluso estas rayas que dibujé son pocos. A veces es 10 veces lo que consigue exacerbarse. Entonces gastan mucha energía para volver al estado inicial, por eso que quedan muertos. Ahí sí. T, el voltaje de la membrana neuronal está aumentando, está disminuyendo. Por lo tanto, si descarté las 4 primeras, ni siquiera debería leer la última. La vamos a leer por si acaso. U, ¿se está produciendo una hiperpolarización de la membrana? Cierto. U es este pequeño momento en que la bomba trata de volver al estado de equilibrio, normalizando los iones de los estados anteriores. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Muy bien. Terminemos con uno más. Profe, Cuénteme. en la prueba nos podría salir un gráfico, usted dijo, ¿cierto? Así como ese una pregunta gráfico, similar. sí. Ya. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese gráfico de la despolarización, porque al final es más no la despolarización, del potencial de acción, porque si se dan cuenta, si yo hiciera un gráfico del potencial de reposo, haría una línea eterna, pues, no se estimularía nunca la neurona. Por lo tanto, el del potencial de acción es este que sube, que baja un poquito más de la cuenta y después vuelve al estado inicial. ¿Qué es lo que podrían hacer en la prueba, creo yo? ¿O cómo lo preguntaría yo, por ejemplo, si hiciera los ejercicios del DEMRE? Lo que les acabo de mencionar. ¿Qué hace una droga excitatoria como la cocaína, como la heroína? ¿Qué es lo que hace con el gráfico? Lo que hace técnicamente es ampliar la despolarización es mucho más alta, por ende la repolarización es mucho más baja, y cuando la neurona con sus bombas de sodio-potasio intentan regularlo, gastan más energía porque les toma más tiempo volver al estado inicial. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, por eso es que frente al consumo de una droga excitatoria, que no necesariamente tiene que ser cocaína, por si acaso, el mejor ejemplo nomás, terminan muertos después del consumo, o sea, no muertos literalmente, sino que muy cansados, como si algo los hubiera agotado más de la cuenta. Y es porque las bombas consumen energía. ¿Ya? Intenten hacer ese que está ahí, con este terminamos. Cortito para no estresarnos tanto. Esta clase es muy densa particularmente por las definiciones, ¿ya? En la parte del gráfico que yo les expliqué, ahí traté de hacerles como un resumen de cada evento, ¿ya? Pero o en base esencialmente a lo que se ha preguntado años anteriores. Por eso siempre consideren que la despolarización, sodio,
apertura, ingreso de sodio. Repolarización, ingreso de potasio. Hiperpolarización, la bomba de sodio-potasio está equilibrando la neurona. No es más complejo que eso. ¿Cuál será esta? Ya. Ya. Cuando se excita una neurona con estímulos de intensidad creciente, ahí va con dudas, chuta, ¿qué será creciente? Ya, quiere decir que posiblemente se pasa el umbral. De hecho, ahí lo dice. A partir del umbral, a partir del umbral, la misma respuesta eléctrica en esta situación se pone manifiesto. En español, ¿qué pasa si yo paso el umbral? Esa es la pregunta. Nunca les van a hacer la pregunta así de sencilla. Siempre les van a tratar de embolinar la perdiz para que ustedes se enreden, se pierdan. Por eso hay que hacerle una segunda o una tercera lectura, ¿ya? Entonces, en este caso lo que me están preguntando es ¿qué pasa si paso el umbral? ¿Qué pasa si paso el umbral? ¿Cuál debería ser la alternativa correcta? Aquí ya me llegó una. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La A. La A, dice el Vicente. Yo creo que la E. La I, el umbral de excitación. Cuidado con la E, porque el umbral de excitación sería repetir lo que aparece arriba. Entonces dice, cuando se excita una neurona con estímulo de intensidad creciente, se obtiene a partir del umbral la misma respuesta eléctrica. O sea, se activa en resumidas cuentas. Eso es lo que está indicando. Entonces, si tú dices la E, estarías como siendo redundante en decir, ¿qué pasa si paso el umbral? Vuelvo al estado umbral. No, pues no puede ser, ¿ya? Entonces la E, en ese caso, quedaría descartada. El periodo refractario relativo y el periodo refractario absoluto son la parte final. La parte final, lo que era en el gráfico anterior, la letra B, ¿ya? Después de la hiperpolarización. Pero el refractario relativo y el refractario absoluto, yo nunca lo he visto que los pregunten, salvo que aparezca así para una alternativa para confundirlo. Así que normalmente son lo mismo. Por lo tanto, B y C dicen lo mismo. No podrían ser dos alternativas, ¿ya? Entonces con eso se quedan entre la A y la D. Si ustedes pasan el umbral, se activa la ley del todo o nada. O sea, todo, si pasan el umbral, ocurre todo el impulso nervioso, nada lo va a detener, ¿ya? Saltan la valla y siguen corriendo hasta que terminen la carrera. Si no son capaces de saltar la valla, chocan contra ella, se caen y tienen que volver al principio a que les den la partida nuevamente. Por lo tanto, la alternativa correcta esta es la letra A. Ya. Oh, me faltó esta parte. 3 cosas faltan, muy cortitas, que afectan la velocidad del impulso nervioso. La temperatura, muy simple, a mayor temperatura, más velocidad de conducción. ¿No se han dado cuenta que cuando tienen fiebre se vuelven más irritables? Ya, porque su temperatura corporal aumentó 1 o 2 grados, ¿ya? Entonces el impulso nervioso pasa más rápido todavía. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor conducción o mayor velocidad del impulso nervioso, ¿ya? O cuando se quemaron, por ejemplo, si han sufrido alguna quemadura, ojalá, espero que no sea una quemadura grado 3 o grado 2, si sufren la típica quemadura porque tocaron algo caliente, pero esa zona después les queda súper sensible, por lo mismo, porque como está todavía sometida o la temperatura, o elevó la temperatura la piel, quedó más sensible de lo normal, ¿ya? El diámetro del axón, a mayor diámetro, mayor velocidad, ya, claro, si el axón es bien grande, por así decirlo, bien grueso, es más fácil de que se conduzca el impulso nervioso por ahí porque voy a tener más para poder excitar, en resumidas cuentas. Es más fácil, en este caso, poder pasar el umbral. Y la mielina, si hay mielina, se conduce más rápido porque voy saltando entre los espacios. Voy a tratar de dibujarlo de un punto a otro, porque quizá esa parte es la que estuvo un poco más compleja. Por ejemplo, aquí hay un espacio sin mielina, aquí hay otro espacio sin mielina, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, si no hubiera mielina, yo no tendría que pasar por el canal axónico sí o sí, de principio a fin. No me queda otra. Pero como hay mielina, pero la mielina no recubre por completo el canal axónico, yo puedo ir saltando entre los espacios. ¡Tup! Después salta al otro, al otro, al otro, al otro, y paso como por un carril aparte, por así decirlo. Es como cuando hay un taco, una fila en la carretera, por ejemplo, nos falta el chistoso que se mete por la caletera y empieza a andar por ahí.
Ya, es como que eso hace el impulso nervioso, como que pasa por al lado. ¿Por qué? Porque se generan estos vacíos en la vaina de mielina, ¿ya? Y lógicamente es más fácil conducirlo dando saltitos, o voy a avanzar más saltando que corriendo, ¿ya? Es una cosa muy simple como eso. 3 factores entonces que favorecen la conducción del impulso nervioso. O sea, si por ejemplo, voy a ponerme en un caso hipotético extremo, si ustedes les hacen un gráfico de esto, digo extremo, donde aquí tengan la velocidad y aquí tengan, perdón, aquí tengan la velocidad de la conducción del impulso y aquí tengan ya sea temperatura, diámetro o presencia de mielina, todos los gráficos deberían ser así. ¿Ya? Todos deberían ser directamente proporcionales. A más temperatura, a más diámetro de axón, a más presencia de vaina de mielina, mayor es la velocidad de conducción del impulso. No podrían ser invertidos. Ya pueden ahí que tengan sabores, que sea, por ejemplo, el logarítmico, sea exponencial, pero tiene que ser forzosamente directamente proporcional. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta con los factores que afectan la velocidad del impulso nervioso? Creo que esa era la última diapositiva que tengo. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, la próxima semana vamos a ver los receptores, ¿ya? Y la sinapsis. Aunque la sinapsis yo creo que prefiero verla en drogas, porque siempre se la van a preguntar la sinapsis, ¿qué hace una droga? ¿Ya? Y se entiende que tienen que tener claro el fenómeno macro. Por lo tanto, próxima clase vamos a ver receptores. Yo creo que vamos a ver el ojo, que es el principal receptor. ¿Ya? Tenemos otros receptores, la piel, la nariz, la lengua, etc. Pero principalmente es el ojo porque es el que entra esencialmente en las pruebas. ¿Ya? Los otros son más simples, el ojo es el más complejo de todos. Y nosotros somos completamente dependientes del globo ocular. ¿Ya? El otro podría ser la audición, pero normalmente el oído ya no se pregunta. En la PA se preguntaba el oído antiguamente. Y después de eso vamos a pasar a ver sinapsis y drogas, ¿ya? Y después vamos a ver la contracción muscular y ahí estaríamos como cerrando el sistema nervioso. Por eso les decía que nos queda todavía bastante con respecto a esto, ¿ya? Repasen esto, por favor. Voy a tratar de tenerle la guía para la noche, así que ahí se la voy a meter al Classroom. Y ahí ustedes van a poder hacer un par de ejercicios más de esto para que no se les olvide, porque si no lo repasan, den por hecho que se les va a olvidar, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Profe, Chao, cuídense. Que esté bien, nos No, vemos. profe, que esté bien.